Luego de ver los fundamentos de programación, vamos a pasar a hablar sobre la programación orientada a objetos, que se nombra normalmente con estas siglas POO. Entonces, primero es importante definir qué es una clase. La clase es una plantilla, un molde, donde se van a definir propiedades, que son estos de acá, son las características que voy a representar desde un concepto. En este caso, tenemos, digamos, un estudiante y queremos llevar el estudiante a programación. Entonces, por medio de una abstracción, que básicamente es simplificar propiedades y acciones, lo podemos definir en una clase. Entonces, esta es la clase, tiene un nombre, tiene unas propiedades y unas acciones. Entonces, la clase nos va a permitir crear lo que vamos a ver ahorita, que son las copias de la clase. Entonces, aquí tenemos la abstracción. Bueno, esto es lo que mencionamos. Hay dos partes. Aquí están las propiedades, miembros, datos u atributos. Y por acá tenemos las acciones. ¿Qué es un objeto? De los objetos son las copias que se crean a partir de los moldes que se definen, que son las clases. Entonces la idea es que las copias tienen la misma esencia, tienen las mismas propiedades, comparten los métodos. Entonces acá tenemos tres copias de estudiante. Vamos a ver cómo podemos representar estos dos conceptos en JavaScript. Entonces JavaScript, por ser un lenguaje de programación tan flexible, tan versátil, tiene diferentes formas de hacer esto mismo. Entonces, lo primero es crear o encapsular la clase utilizando la palabra reservada function. Entonces, lo que hacemos es definir primero las propiedades que serían funciones. Entonces, estudiar, leer y saludar. Y luego defino una función estudiante, que esto normalmente se conoce como un constructor, y lo vamos a diferenciar porque el concepto empieza con mayúscula inicial. Entonces aquí le envío dos parámetros y esos parámetros utiliza la palabra reservada this, porque lo que hace this es que le asocia a la función unos miembros datos que serían estos de acá, y por acá tenemos las funciones que se declaran previamente. Entonces, para inicializar o usar la clase y crear objetos, entonces se utiliza el constructor de estudiante, que recuerden, mayúscula inicial lo identificamos, y utilizamos el operador new, que crea una nueva instancia o una nueva copia, una nueva referencia del objeto. Y luego del objeto ya podemos acceder a uno de sus métodos. Esta es la forma de invocarlo. La otra opción es muy similar, pero vamos a utilizar prototype. El prototype permite primero definir la función estudiante, similar a la anterior, pero los métodos son creados a partir de prototype. Entonces yo le digo estudiante, prototype, estudiar. Este es el método. Y le asigno un function. Estudiante prototype, leer, y le asigno al function. Y así con varios métodos de esta clase. Hay un tema, y es que cuando no se usa prototype se puede, pero los métodos quedan como métodos de la clase, no de la instancia. Ya lo vamos a ver en la invocación. Miren, por ejemplo, acá se crea un nuevo estudiante, se saluda, pero si yo quiero utilizar hacer tarea, miren que no está asociado a la instancia. No es un método de instancia, sino que es un método de la clase. Entonces esto puede ser un error de diseño en este caso, o pues podría tener utilidad cuando ya estamos, digamos, creando clases que van a ser de propósito general. Esta es la que a mí más me gusta, se la recomiendo mucho. Se llama palabra reservada class. Me gusta mucho porque es que esta es la forma como se crean las clases en otros lenguajes. Y además, esto me crea una independencia. Me encapsula toda la información. Miren que aquí está toda la información de la clase. Entonces utilizamos acá class
el nombre de la clase, e internamente utilizo un constructor que le paso pues aquí unos parámetros. Utilizamos this para crear los miembros dato y ya luego de esta manera tenemos los métodos. Y en la invocación, eso es lo bueno, que se mantiene similar como los métodos anteriores. New estudiante, le paso los dos parámetros y aquí saludar. Entonces les voy a dejar aquí unas referencias donde pueden consultar un poco más. Este concepto de objeto lo vamos a retomar, lo vamos a seguir usando. Entonces por eso pues no voy a hacer ejemplos. Les voy a dejar un pequeño ejercicio que realicé en CodePen para que lo analicen y lo terminen. Y aquí, además aquí les dejo unos ejercicios por si quieren estudiar un poco más este concepto.